Hola, hola, buenas tardes. Vamos a comenzar ya con nuestra siguiente charla a cargo de Andrés Pineda, Programación Reactiva, navegando en el mundo de la sincronía con RSPI. Bienvenido, Andrés. ¿Le puedes dar un aplauso? Am, ya yo iba a hablar inglés. Disculpe. Sé que no somos muchos, pero ese aplauso no se sintió. No, vamos a repetirlo. Bienvenido, Andrés. Yo quiero que ustedes entiendan que cuando un speaker se sube aquí, el nervio que siempre tiene, por más preparado que tiene, ese aplauso lo ayuda a que se suelte un poco. Gracias. Bueno, como Denny estaba diciendo, la charla de hoy es sobre programación reactiva y navegando en el mundo de la programación asincrónica. Y para eso vamos a estar hablando sobre RxPy, RxPy, que es la librería de Python, pero que se utiliza para eso. Pero, ¿quién soy yo? Mi nombre es Andrés Pineda, soy desarrollador en Shopify actualmente, contribuidor a librerías open source y algo que me encanta mucho es trabajar con diferentes comunidades. Dos de las comunidades con las cuales estoy trabajando ahora mismo son Python Latam, en el cual soy uno de los organizadores, y Real Python, que aunque no es una comunidad, ayuda mucho a las comunidades de Python específicamente con temas de tutoriales y cursos de videos para que se preparen, de forma de aprendizaje de Python. La agenda para el día de hoy es, vamos a estar hablando de lo que es programación reactiva, hablando de son Reactive Extension, extensiones Reactive, RxPy, que es, y ver un hola mundo, viendo qué son los objects y operadores, diferentes tipos de manejo, cómo podemos manejar errores cuando estamos trabajando con programación reactiva y unas cuantas consideraciones desde mi punto de vista. Antes de empezar, ¿quién ha programado en algún lenguaje, independientemente sea Python o no, con programación reactiva? Pues fue bien que justo ayer yo tenía dos presentaciones, una era un poco más profunda sobre el tema de programación reactiva y dije, déjame agregar unas cuantas cosas que sean para esas personas que quizás nunca han visto programación reactiva, lleguen a la sala y no quisiera entrar con temas muy profundos y luego que se vayan de aquí con nada. Esto es para que salgamos de aquí con algún conocimiento. Pues podemos decir que programación reactiva está enfocada en el trabajo de flujos finitos o infinitos de datos de manera síncrona. Casi no se entiende, ¿verdad? Entonces hay un flujo de datos. La programación reactiva permite conectarnos a ese flujo de datos y luego poder trabajar encima de ese flujo de datos y hacer algo con ello. Aún siguen en el aire, pero podemos verlo más adelante, cuando vean código. Yo sé que muchos de nosotros trabajamos mejor con código y por eso a lo largo de la presentación voy a estar presentando o voy a estar mostrando algunos slides de código. Entonces, ReactiveX es su conjunto de herramientas que permite que la programación reactiva sea posible. ReactiveX es el corto de Reactive Extension y esto fue creado, hice ese slide, lo iba a sacar, pero quise que lo dejé ahí por algo muy importante. Sí, Reactive Extension se generó en Microsoft en el 2007, era algo bien interno, luego se hizo open source en el 2008 y en el 2011 en el 2011 fue que se hizo open source y de ahí en adelante diferentes lenguajes, diferentes comunidades comenzaron a adoptarlo y a migrarlo a otro lenguaje. Dejé ese slide por eso mismo, porque aunque esta presentación no es sobre open source, ahí se demuestra lo importante que es el open source cuando una librería que se hizo originalmente para un lenguaje específico, en este caso fue .NET, ahora mismo es utilizada por todos. Busquen un lenguaje que no existe ahí. Todos los lenguajes tienen una implementación de Reactive Extension actualmente. La que nos compete en esta presentación es Python. Y esa implementación es la que está en el título de la charla, que se llama RxPy. Entonces, volé una parte cuando estaba hablando de ReactiveX. ReactiveX es un conjunto de librerías
Y ese conjunto de librerías es lo que permite que se pueda implementar la programación reactiva en los diferentes lenguajes que vimos que ya ReactiveX está soportado. RxPY, no sé cómo se pronuncia en español, disculpe, es la implementación para Python de ese set de librerías. Ahora mismo está en su versión 4.0, salió recientemente, marzo 2022, está calientica. Y esto quiere decir, se ve que el soporte está activo. No es una librería que se implementó en el 2011 y que más nunca se ha vuelto a poner la mano, sino que su desarrollo y su soporte sigue bien activo por diferentes miembros de la comunidad. Actualmente, esta versión, desde la 3 y la 4, solamente soportan Python 3. Dígase que si son de las personas que aún no han migrado a Python 3, van a tener problemas utilizando estas dos versiones. La versión 1 y creo que la 2 son soportadas, pero ¿por qué? Ya migrense a Python 3, ya han pasado suficientes años y Python 3 es el presente, ni siquiera el futuro. Si hacemos una fórmula, yo le llamo esto la fórmula de la reactividad, de ReactiveX, no es más que operadores, observables, operadores y observers. Si han trabajado con programación OOP en algún momento en su vida, quizá han escuchado el patrón observer. El observer pattern, donde hay algo que emite una secuencia, y hay el observador, que es ese ente en el otro lado que se suscribe a escuchar esos cambios que existen desde el lado del observable. Entonces, la programación reactiva es eso mismo implementado con un set de librerías. Entonces, cuando combinamos esas tres cosas, el observable, operador res en plural, porque se puede utilizar más de uno, y el observer, que el observer es quien va a generar la suscripción. Luego podemos tener acceso a los diferentes eventos que va a emitir un observable. El observable puede emitir 3 eventos, que son el onNext, que ahí va a llegar la siguiente secuencia, el siguiente ítem, va a recibir un onError, que es cuando, imagínense, cuando ocurre un error procesando la secuencia, o un onComplete, cuando quien emite la secuencia le dice a quien está suscrito, ya no hay más ítems, este es el último. Entonces, en ese momento se recibe ese callback. Son 3 diferentes callbacks. Un pequeño hola mundo de la programación utilizando RxPY. Aquí vemos diferentes cosas, pero para hacerlo más claro, lo separé. Es exactamente lo mismo. Todos pueden ser chain. ¿Quién me ayuda con chain? Anidados, ¿verdad? Conectados. Pueden ser con las diferentes funciones, pueden ser conectadas de forma de que el final de uno sea el inicio del otro. Eso es lo que vemos acá en esta primera presentación. Anidados, ¿cierto? Encadenados. En cadenas, gracias. Entonces, aquí los separamos para tener más claridad y poder ver las diferentes partes que están tomando parte, valga la redundancia, en ese pequeño ejemplo. Tenemos el source, que si pueden ver es el observable. Ahí se está generando una secuencia o un observable que va a tener 5 elementos números numéricos, en este caso del 1 al 5. Estamos utilizando una de las funciones de ReactiveX. Como pueden ver, rx.off, estamos generando una lista, un observable desde una. En este caso son diferentes ítems, pero se puede generar de una lista y otras formas que vamos a ver más adelante. Luego, en la segunda parte tenemos operadores. Vemos que el source se utiliza el comando pipe, y dentro de pipe estamos concatenando 2 diferentes cosas. Estamos haciendo map y estamos usando el filter. Son dos de los operadores que ReactiveX ofrece, y que en este caso utilicé esos 2 específicamente porque otros lenguajes, inclusive tenemos map y filter en Python, pero estos no son los map y filter de Python. Estos son map y filter de programación reactiva, que como pueden ver, están haciendo exactamente lo mismo. Map está proyectando el valor que recibe, y el filter lo que está haciendo es filtrando el valor y luego
en la secuencia más adelante, el observer, cuando se suscribe, es cuando el observer tiene acceso a esos valores. Si la última sección, esta sección aquí, no se agrega, el programa corre completamente, llega a fin y no imprime nada. ¿Por qué? Porque los observables solamente van a emitir. Si no hay una suscripción, no hay nadie quien esté escuchando. Y en este caso es un observable frío. Si nadie escucha, yo no emito. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Observable, me suscribo en ese momento que puedo recibir cuáles son las secuencias que están pasando. Y por eso, si yo corro ese programa ahora mismo, el resultado sería 4 y 16. Luego le explico el por qué el 4 y el 16. Bueno, ustedes quizá lo entiendan, porque lo que estamos haciendo es llevando a la base 2 y luego estamos buscando lo que sean pares. Y solamente el 4 y el 16 de los números del 1 al 5 que son llevados a base 2 son pares. Entonces, siguiendo, están los generadores. Generadores son esas funciones que nos permiten crear secuencia de string. Cuando estamos trabajando de forma no asíncrona, la mejor forma de llevar a asíncrono es utilizando generadores. Existen varios, son como 15. Intenté ponerlos todos, pero entonces la presentación iba a ser demasiado. Pero ya vimos uno. Este que está en esta línea, ese es un generador. Of es un generador, estamos creando un observable en base a 5 valores. Existen generadores que son también para listas. Hay uno que se llama rx.fromList. Le pasas una lista, hay otro que es para iterables. Así por el estilo. Si están entrando al mundo de la programación reactiva, muy frecuentes se van a ver utilizando este tipo de generadores, porque si no tienen un observable que esté generando la secuencia, la única forma de que usted tiene para probar que las secuencias están ocurriendo es ustedes generándolo ustedes mismos. Y por eso que acabo de decir, quiero mencionar este tipo de objeto que es especial. Subjects. Los subjects se dice que es especial porque es un bridge que permite que un solo objeto pueda observar y pueda ser observado. Un subject permite ser un observable y permite ser observer. Y esto sirve para cuando se necesita crear una secuencia, como lo vimos en el ejemplo anterior, y tú mismo tener el poder de poder decir cuándo se va a generar la próxima secuencia. En este ejemplo que está aquí, cuando corremos ese ejercicio, todos los valores pasan automáticamente porque la secuencia están los 5 automáticamente. ¿Sí? En el mundo real, tú no tienes toda la secuencia en una lista, sino que las secuencias van pasando de forma asíncrona. Por eso digo que esto es para pruebas. Cuando tú estás trabajando con subjects, es posible tú crear un objeto, que es el subject, y ese objeto tú dices, tú tienes la potestad de decir cuándo es que vas a publicar el siguiente valor, y cualquier observer que esté escuchando por el valor va a recibirlo en el lambda. Aquí pueden ver que el lambda es algo diferente. El callback de subscribe es un poquito diferente al que vimos anteriormente. Aquí solamente estamos utilizando el onNext. Eso es porque tú como suscriptor o como server puedes simplemente escuchar por el valor, el próximo onNext, o puedes escuchar por los tres callbacks que son el onComplete y el onError. Entonces, si corremos ese ejemplo, si corremos ese programa, ¿qué ustedes creen que saldría en línea en la consola? ¿Alguien? Any guess? Solamente esos dos, ¿verdad? Pues has entendido completamente. ¿Por qué? ¿Por qué el C nunca sale? Porque hemos enviado la notificación de que completó. El suscriptor que está aquí, el canal automáticamente se cierra. En el momento que la secuencia envía un onComplete,
todas las suscripciones que existían a ese observable se cierran. Ya no pasa más nada. Por eso pudiéramos después del onComplete enviar C, D, E, F, G y solamente los suscriptores van a recibir A y B. Entonces, con los subjects, que hay diferentes tipos, aquí estamos utilizando el subject, que es la clase base, pero también existe el behavior subject, el replace subject y el async subject. El behavior, dándolo de una forma rápida, permite que puedas tener acceso al último valor. Si yo emito onNext A y luego hago otra suscripción, quien se suscribió de forma segunda no va a recibir el onNext A. El valor A. Porque cuando él se suscribió, ya el valor había pasado. Eso es como un río, por eso le llaman un string de datos, porque piensa en un río que van pasando datos. Si yo me suscribo en ese momento al río, solamente voy a tener acceso a lo que está pasando de ahí en adelante. Lo que pasó de ahí en atrás no existe para mí. Existen formas de tener acceso y utilizando estos tipos que, por ejemplo, el behavior subject, aquí cambiaríamos a behavior subject, te permite tener el acceso al último valor y a todos los que vienen de ahí en adelante. Y el replace subject te deja tener acceso a n valores. Y digo n porque tú tienes la potestad de decir, yo quiero tener acceso a 5 últimos valores. Importante que el límite sea algo que no afecte el performance, porque recuerden que todo eso se va a manejar en memoria dentro del programa. Si han pasado, tú puedes poner 100, dependiendo cuáles sean tus necesidades. Entonces, esos son los subjects. Muy importante, podemos decir que en la comunidad hay un debate de que si debemos o no utilizar subjects. Subjects, muchas personas lo ven como un anti-pattern, un patrón que no debería hacerse, un antipatrón. Porque los subjects abren la puerta a que se hagan cosas que no son bien vistas en el mundo de la programación reactiva. Entonces, digo esto para que lo tomen como se dice, con grano de sal, de que sirven y tienen utilidad, pero cuando vayan a utilizarlo, verifiquen, ¿yo puedo utilizar otros operadores que me dan el mismo resultado? Si su respuesta es sí, no utilicen el subject, utilicen otras cosas. Operadores, siguiendo con operadores, son, como hemos visto unos cuantos operadores, son esas funciones predefinidas que es lo que hacen de Reactive Extension y cualquier implementación, en este caso RAPI, que es la de Python, que sean grandiosas. ¿Por qué? Porque esos operadores que ya vienen de fábrica, vienen como parte de su implementación, permiten de que tú puedas trabajar con esos flujos de datos sin necesidad de tú tener que reescribirlos o de tener que hacer la lógica. Los operadores son muchos y están distribuidos de esta forma, de matemática, de transformación, de filtrado, vimos filter, que de uno de filtrado, error handling, cuando trabajar con errores, utilities, creación, que vimos lo que son para la parte de los generadores, son operadores de creación, y combining operators. El de combining es uno de mis favoritos o el grupo de combining, porque te permiten tener varias secuencias de observable y combinarlos en un pipeline de forma que todo el flujo de 4 secuencias, imaginemos que estamos trabajando con 3 diferentes secuencias, estamos trabajando con una secuencia que viene de un socket, otra secuencia que viene uno viene de un socket y otro viene de un Bluetooth. Estamos escuchando Bluetooth y tenemos que agrupar esas 2 secuencias en un solo resultado. Necesitamos que una comunicación que venga del socket más una comunicación del Bluetooth hagan par. Si lo hacemos de forma separada, tenemos que trabajar la lógica, fácilmente la misma lógica, de forma separada porque son 2 strings totalmente aparte. Utilizando esta librería, RxPI, tú puedes tener estas 2 secuencias y luego combinarlas utilizando uno de los operadores de combine, pues por ejemplo combine latest, que te va a combinar el último valor de cada una de las secuencias, y ya que tienes los valores, tú puedes trabajar encima de esos valores y aplicar cualquier lógica que tú necesites. Eso es lo que permite trabajar con... Lo que permite es una de las ventajas de estos operadores que ofrece RxPI de gratis. Entonces,
pero también podemos crear operadores custom. Se ve, de aquí no sé si se ve tan bien, pero operadores custom. Y eso es, imaginémonos que tenemos esta pequeña función que tiene una secuencia de string, en este caso son nombres de países. Queremos filtrar los que tengan el nombre de país que tenga un límite más de 8 y luego hacemos simplemente un oper. Quería hacer algo que cambiara, más de un operador. Eso podemos cambiarlo creando una función que me permita encapsular los operadores que utilizamos previamente y luego solamente tenemos que llamar esa función que creamos. Eso es gracias a Pipe, que fue agregado en la función, en la versión 3.0 de esta librería. Entonces, con esto ya sabemos el valor que tienen las funciones. Ya podemos reutilizar, si en otro lugar necesitamos hacer la misma función, podemos extraerla, crear una función y luego llamarlo desde otro pipeline que esté haciendo lo mismo. Y el resultado será igual. Hay otra forma, aquí estamos lo que se llama creando custom operators. Me tiro un mensaje aquí. Aquí estamos viendo lo que son custom operators, que es agrupando diferentes operadores que ya existen. Pero también es posible crear custom operators con operadores, sin operadores, y creando nosotros nuestros propios operadores, nuestra propia funcionalidad reactiva. Entonces, igual se crea una función, bueno, en este caso tendríamos que crear una clase y dentro de la clase nosotros tenemos que emitir los tres tipos de callbacks que existen, porque ya, como estamos explicando, nosotros somos los responsables de que quien está suscribiéndose a nosotros sepa cuando hay un error y sepa cuando hemos completado la secuencia. Y, por supuesto, cada secuencia que se genere. Explicando eso, es lo que decía, los subjects están ahí y hacen eso por nosotros y digamos que es la ruta más fácil, pero como sabemos, no siempre la ruta más fácil es la mejor en todos los casos. Entonces, creando un custom operator podemos reemplazar un subject y nosotros tener el mismo resultado que un subject nos daría. Manejo de errores. El manejo de errores es algo distinto porque imaginémonos, ese fue el primer ejemplo que estábamos viendo al inicio. Tenemos una lista del 1 a 5 y hemos creado un observable y estamos suscritos a ese observable y estamos escuchando los 3 callbacks. Si corro este ejemplo, ¿qué ustedes creen que pasaría? Están viendo que reemplacé el número 3 por un string. Ya no es un número, pero sin embargo, yo estoy haciendo una operación matemática encima de un número. Vamos a recibir un error, pero sorprendentemente el error no va a hacer que el programa crashe. No es que si hacemos esto fuera de programación de RxPI, el programa va a crashar, sí, va a haber un error. Aquí el programa finaliza, como pueden ver la última línea, el programa llega hasta el final y el error fue capturado por esta línea de código. Así es que se trabaja con errores. Si los errores no hacen que algo muy importante, sí, los errores hacen que la secuencia terminen. Por eso solamente se imprimió el 4 en vez de todos los valores que debieron imprimirse. En el momento que existe un error en el trabajo de la secuencia, los valores que están en la secuencia, todos los valores de ahí en adelante se ignoran. Es el link que había entre el suscriptor y quien está emitiendo los valores. En el momento que el error pasa, ese link se rompe. Pero por lo menos nos permite a nosotros como programadores que aquí en el on-error trabajar de forma de que si queremos reconectar, vamos a tener que crear la conexión nuevamente. Pero no tuvimos que trabajar con exception, no hay except, no hay capture, que como saben, eso puede hacer que el flujo de nuestros programas cambie, porque eso es lo que es, lamentablemente, trabajar con excepciones. Entonces, manejo de errores, concurrencia. Sin entrar mucho en lleno, porque me queda poco tiempo, RxPI trabaja 2 tipos de concurrencia, que es concurrencia de CPU, cuando quieres hacer
diferentes cosas en el CPU al mismo tiempo y concurrencia de I/O. Mucha gente pregunta, ok, si yo tengo async I/O, ¿por qué voy a utilizar, por qué necesito RSPI? Bueno, RSPI se apoya sobre async I/O para dar soporte a esta concurrencia. O sea, no es una competencia, es simplemente otra forma de hacer, porque así que yo solamente te da una parte de la concurrencia. Entonces, quiero, finalizando, uno de los beneficios que existen cuando trabajamos con programación reactiva. El código es mejor, se organiza de una mejor manera porque todo está en un mismo pipeline. No existen if. Bueno, en la programación reactiva no hay if, no existe, porque es basado en funcional. Si vieron, la programación reactiva es lo más cerca a programación funcional que hay. Entonces, tenemos mejor organización de código, todo está en un solo pipeline. Hay un notable incremento de performance, un asterisco bien en grande, porque el performance es bien relativo y también va a depender de quién haga el pipeline, quién esté programando RSPI, porque si tienes malas prácticas programando en RPI, aunque es un poco más difícil, pero igual vas a tener problemas de performance. Una manera más eficiente de liberar recursos, una cosa que yo volé por esto que está pasando aquí cuando nos suscribimos, eso es un disposable. Todas las suscripciones para cerrar la suscripción se guardan en un objeto que luego al llamarse dispose se rompe la suscripción que existe. O sea que si, como esto está basado en eventos, todos los eventos que nos suscribimos y que estamos escuchando, esa suscripción genera un objeto que tiene un método que permite romper esa suscripción, que es el dispose. Entonces, otra cosa muy importante es que el conocimiento que se adquiere con RSPI puede ser traducido a diferentes lenguajes y plataformas. Esta implementación es muy parecida a la que tiene RSRuby, la que tiene RSJS, la que tiene RS en .NET, se llama RX.NET. Y quiere decir que si en algún momento, no se los deseo, pero si en algún momento se ven trabajando con un lenguaje que no sea Python, el conocimiento que adquirieron utilizando esta librería se transfiere a las otras librerías, que es porque, como pudieron ver, son otra implementación desde la misma base. Pero no todo es color de rosa. Hay cosas que son malas, que quizás no sean tan malas, pero están ahí. La curva de aprendizaje es un poco larga, porque requiere cambiar un poquito el mindset, la forma de pensar. Como les mencioné, esto está muy cerca a lo que es programación funcional, y si han hecho programación funcional, saben que se maneja diferente, no se maneja estado, se maneja de forma diferente, y eso mismo se tiene que aplicar aquí en muchos casos. Complejo para debuguear, porque las cosas no pasan, es asíncrono, ya tú no puedes poner un punto esperando que las cosas van a pasar donde debería pasar, sino que va a pasar cuando el callback se ejecute. Entonces eso lo hace un poco más complejo para encontrar los errores. Y la comunidad y la documentación. Este último quizás es a nosotros mismos, porque nosotros somos los responsables de que una tecnología o no no solamente se implemente, sino también que esté bien documentada. La documentación es buena. Si van a read the docs, todo lo que se vio aquí está y bien profunda, pero en español, por ejemplo, yo no encontré nada. Antes de esta presentación yo me estuve buscando y en español para RSPY no encontré nada. Cristian, ponme un ticket ahí para quizá comenzar a apoyar a Hablemos en Español, Hablemos de Python, con una documentación de esta librería pero versión en español. Entonces, eso es uno de las cosas que yo entiendo que no son tan bien. ¿Dónde puedo aprender más? reactivex.io, esa es la página principal. Todo lo que tiene que ver con ReactiveX y todas las implementaciones están ahí. Está RSPY, Rig the Docs, la documentación está muy buena, y la versión 4.0 que acaba de salir en marzo y está actualizada. Eso es propio de Rig the Docs. Y esta última, RX Marbles, esos son... esa habla sobre RxJS y es para hablar de los gráficos Marbles. No lo traje aquí, pero le dejo el link.
entren, es una forma de tú entender cómo la programación reactiva funciona desde quien emite, los operadores, los schedulers y luego el suscriptor. Nada, muchas gracias, espero que se lleven algo y gracias. Preguntas, dudas. Ajá. Sí. PyText tiene existen librerías que soportan hacer testing a este tipo de programación reactiva. So, RSPA, parte de su implementación tiene formas, te enseña de cómo tú puedes hacer testing con diferentes librerías de los diferentes operadores. ¿Alguien más? Cristian. Caso de uso. Sí, te puedo decir que las veces que lo he implementado han sido para esas aplicaciones donde se requiere, donde tener la data lo más actualizado es importante. Me explico, yo estuve trabajando con una aplicación que tenía que ver con stocks. Y como saben, los stocks cambian muy frecuentemente, sí, el tick, hacen tick muy frecuentemente y es importante de que ese valor último al momento de tú darle a comprar sea el más actualizado. En ese momento implementamos RSPI, también implementamos, yo lo he utilizado en otros lenguajes, por ejemplo, y en aplicaciones móviles igual, salud, donde igual, cuando se requiere que la información esté actualizada, o sea, que los objetos, el state del objeto tenga la información más actualizada, es donde yo le veo mayor valor a programación reactiva. Sí, y ese es un buen punto, por ejemplo, porque si tenemos la reactividad, lo reactivo no puede empezar en el código. Si tú tienes acceso a llevar eso fuera, por ejemplo, MQ le notifica a los programas sobre cosas que están ocurriendo. Y tú puedes fácilmente tener listener a esas cosas que pasan y luego crear pipeline en base a esos eventos. Entonces, ahí tú estás combinando. Lo mismo si tú tienes si tus APIs son REST, tú no tienes forma de sacarle provecho porque REST no notifica. REST solamente tú puedes llamar y jalar. Entonces, pero hay protocolos que sí te permiten que desde el servidor, que desde otro servidor, notificarle a tu servidor de que algo ocurrió a nivel de data, una actualización en una data. Entonces, tú escuchas, tu programa escucha en base a esa actualización, entonces también tú haces tu pipeline en base a eso. Exactamente, esto es un wrapper para ayudar a la programación orientada a eventos, que provee los diferentes schedules, los comandos, los operadores y formas porque si lo hacemos como lo hacíamos de forma manual, como se hacía anteriormente, es mucho boilerplate código que se tiene que hacer para tener un manejo eficiente de los recursos, saber que estamos escuchando los eventos correctos, cómo combinar esos eventos cuando tú necesitas escuchar más de un evento. Por ejemplo, Cristian, tú que trabajas con aplicaciones de escritorio, hay eventos que pasan con el mouse. Si tú tienes una aplicación Python que está trabajando con eventos de la pantalla, hay muchos eventos que ocurren con el teclado, el mouse, la cámara. Entonces tú puedes combinar todos esos eventos y trabajar y crear lógica de negocio en base a la combinación de ellos.